La carrera se está previendo para hacer una facultad, ¿ya? En la cual está tomando en cuenta siempre la excelencia de todos los estudiantes. Importante saber que la misión, la formación ética, humanista, el compromiso contra la sociedad, o sea, ustedes van a salir supuestamente aquí de la universidad haciendo todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser la introducción a la traumatología? La traumatología es importante para ustedes, especialmente para el médico general, cuando se tome en cuenta al paciente los diagnósticos y los tratamientos de todos los que sienten o microesqueletas que vamos a ver. También va a tener el conocimiento para poder manejar una buena aplicación médica en pacientes niños, tomando en cuenta todo tipo de deformidades. ¿Ya? El objetivo vendría a ser finalizar el estudio. Ustedes van a saber si están saliendo de aquí de esta clase, si es que estudien o no estudien, porque es una materia muy bonita. Aplicar algunos conceptos básicos de la especialidad, van a saber y van a tomar en cuenta de que van a poder identificar tipos de fracturas en cualquier tipo de hueso o infecciones en adultos o en niños. También van a poder tener la capacidad de diagnosticar tratamientos precoces en pacientes que tengan fenotipo o que sea una patología musculoesquelética. Tomando en cuenta todas esas cosas, también van a poder, yo les voy a enseñar cómo tomar en cuenta, cómo saber diagnosticar, tomando en cuenta todos los estudios complementarios como fotografía, la resonancia magnética, van a saber ya cómo leer una semiografía y fotografía también es directamente en el quirófano. Otro procedimiento que es lindo y muy bonito, que no sé si lo ha visto o ha escuchado, que debería ser la laparoscopía, que es solamente un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros podemos manejar o ingresar a una articulación por medio de dos camaritas. Ya, todo el digitalización científico. Entonces, esa es un procedimiento muy bonito que si toca en algún momento dar el quirófano y ustedes lo vean, se van a dar cuenta de qué es lo que les digo. Según la introducción, como dice la teoría analítica, que tenemos que avanzar, la primera unidad que vendría a ser traumatología, la segunda unidad que vendría a ser patologías que pueden tomar en cuenta como la osteomielitis, la tuberculosis, los procedimientos que vendrían a ser la displasia del desarrollo, que vendrían a ser transformaciones que le pueden dar al niño, ¿ya? No solamente la displasia de la cadera, la parálisis cerebral y las afecciones ortopédicas que sí o sí van a tomarse en cuenta como el pie plano, el paciente derivado, que es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? La escoliosis, la cifosis, la lumbalgia son un capítulo aparte también que nos vamos a tomar en cuenta un poco, y lo que vendría a ser el número 5, que vendría a ser los síndromes dolorosos del codo, hombro, los túneles carpianos y hombros dolorosos, hombros congelados. Otra que vendría a ser la última parte de nuestro avance vendría a ser las patologías degenerativas. Las patologías degenerativas como las artrosis de rodillas, las artrosis de cadera, hombro, síndromes verticales, y por último vamos a hacer otra que ya vendría a ser parte de la universidad de traumatología, las artroscopías de rodillas, cadera y hombro, pie y muñecas, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser el método de estudio? Como ustedes saben, el método de estudio principal vendría a ser el uso de las pizarras, los proyectores, ¿ya? En las prácticas, en este momento sí quiero ser un poquito más enfático en el tema de las prácticas, porque como ustedes saben también, eso tiene un poco de nota en el cual ustedes tienen que ganarse, pero no sé cuántos sean ustedes en total. El año pasado eran casi algo de 120 alumnos. ¿Ya? Como eran 120 alumnos van a poder entrar en el hospital. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la manera de cómo organizarnos para que por lo menos yo hago consultas 2 veces a la semana, martes y jueves por la tarde. Entonces, para poder coordinar que vayan 2 y 2 y así, cada 15 días, imagino que podría ser la práctica, en la cual yo voy a estar en el consultorio, ustedes van a estar conmigo, ustedes van a valorar a los pacientes, yo les voy a enseñar cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacer el examen físico, y si en algún momento hubiera la posibilidad de que entremos al quirófano, también lo vamos a hacer, ¿ya? Pero no puedo meter 120 alumnos ahí, ¿ya? Entonces, si hay alguna persona que haya estado con otro docente, como
coordinador o que armó esa parte de las prácticas, sería bueno que me ayude con eso, ¿ya? Para que nosotros podamos coordinar bien y a qué día le toca a Juan Pérez tal día, una compañera con él, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes ya sepan cómo nosotros, cómo se va a hacer la práctica. Y ahí yo les voy a enseñar a hacer la férula, la inmovilización de lo superior, inferior, qué tipo de inmovilización va a ser, ¿ya? Y qué tipo de tratamiento se le va a realizar al paciente, porque no todo tiene que ser quirúrgico, pero también tenemos procedimientos ortopédicos que podríamos hacer, tomando en cuenta que nuestra especialidad es netamente quirúrgica. Todo supera, ¿ya? Otra cosa que le quería entonces esa parte que amo, ¿me entendieron eso? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la mejor parte, que vendría a ser la forma de la evaluación, cómo ustedes van a ganar sus puntos, cómo ustedes entran ahorita con 100 puntos y ahí ustedes lo van descontando todito, ¿ya? Primer parcial 25 puntos, el segundo parcial 25 puntos, la práctica, voy a tomar un examen práctico final en la cual le voy a enseñar cómo, todo lo que yo le enseño en la práctica, todo lo vamos a hacer en un examen. Inmovilización, le voy a preguntar, le voy a decir cómo van a evaluar al paciente, cómo van a hacer los comentarios, yo le voy a mandar la biografía, ustedes me van a decir qué ven ustedes ahí, las tomografías, las resonancias magnéticas, todo lo que veamos en clase, todo eso se va a tomar, ¿ya? Y por último, el examen final ponen los 30 puntos, entonces todo eso equivale a los 100 puntos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? Ninguna, pero son 125 alumnos ahora. ¿Ah? 125 alumnos. ¿125 son? Ahorita están 125. ¿Ya salió ya? No, en presencial. Sí, pero lo que falta es que tengan materias nuevas. Todavía no. Ahora tiene inscrito 125. Van a ser más, parece. Y van a hacer, puede ser que sean más todavía. ¿Ya? Entonces, para eso les pido que por favor nos puedan ayudar para que nos podamos organizar, ¿ya? Tengo días quirúrgicos los días lunes y miércoles. Entonces también ahí en esos días quirúrgicos también ustedes pueden venir. Claro que no van a operar, ¿no? Pero van a llevar todo su indumentaria para que ustedes entren al quirófano. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿los parciales van a ser multigrupos junto con el doctor oficial? Hablé con la doctora Ferdi y me dijo que sí. Ahora el problema está en que entonces porque pasa el martes a las 10 de la noche, creo, y ustedes pasan el miércoles a las 7 de la mañana, si no hay coordinación de los horarios. Entonces hay que tomar, vamos a ver de la manera de cómo coordinar para que sea todo sea en un día. ¿Ya? ¿Hay aquí algún sabatista? El año pasado era 30. ¿Todo? ¿No hay ni uno? Todos son católicos, apostólicos y romanos, ¿ya? Supuestamente sí, vamos a ver la posibilidad de que sea así multigrupo, pero si no se puede, ¿qué? Entonces aparte de clase facilito, Es que teníamos que ir a las clases de CPT y teníamos clases. Ya y teníamos entonces que puede de pronto aquí hay traumatología y ese es su camino. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tenga? Que no vamos a saber lo que está desarrollando. ¿Todo claro? Siempre no va a decir, no digo nada, la nota, nada. ¿Todo bien? Ah, la bibliografía, perdón, antes que me olvide, la bibliografía es del libro de Linton, claro, el libro de Fernando Vale, del libro del doctor Pedraza que venden acá y de todo lo que avancemos aquí, ¿ya? ¿Está bien? Todo lo que avancemos aquí, tienen que venir a clase porque la teoría es donde debe explicar todo, no mucho la práctica, ¿ya? Y si no vienen y no paso ni diapositiva, ya, así que para que ustedes vengan. El año pasado éramos 120, venían 7, ¿no? Pero igual se van a hacer. Entonces comencemos entonces con las realidades de la traumatología y ortopedia. Hay que tomar en cuenta que esta materia que ustedes están llevando se divide en dos, así como en neurología y ortopedia son dos. Aquí también es lo mismo. Nosotros llevamos traumatología y ortopedia. Son parte de la medicina que son muy diferentes a los procedimientos que se van a analizar. Ejemplo, aquí miren, la ortopedia viene del griego recto o orto de alinear y el periodo mínimo, ¿ya? Entonces esta se encarga de una especialidad de ella que se encarga del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención de lesiones de enfermedades del sistema musculoesquelético, el niño, ¿ya?
Otro concepto que ustedes pueden tomar en cuenta entonces es la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato locomotor de los niños. En el siglo XVII, perdón, en el siglo XIII, se acuñó el término propuesto por Nicolás Andrich, en el cual decía, en el Tratado de Ortopedia, en el arte de prevenir y corregir las lesiones o deformidades de los niños. ¿Ya? En conclusión, la ortopedia se encarga de evaluar las enfermedades y patologías y deformidades que tenga el niño. Ejemplo, la desplación de cadera, los pies planos, el lumbalgo, todas esas patologías que tienen que tomar en cuenta los niños, las deformidades que puedan tener. Bien chinovaro, no sé si alguna vez han visto a los niños que tienen su piecito para un lado o para adentro. También son deformidades que la va a estudiar la ortopedia. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser ortopedia. Y la traumatología tenía la especialidad médica que estudia los traumatismos y los efectos que puede provocar. Ejemplo, un paciente atropellado, un paciente con un esguince de tobillo, un esguince con un trauma directo, con un palo, como ustedes quieran, está hablando de traumatismo. ¿Ya? Estamos hablando de traumatismo con eso. Es una especialidad, como dice aquí, que dedica al tratamiento de lesiones traumáticas, que pueden tomar en cuenta los huesos, pueden tomar en cuenta los músculos, las articulaciones, los tendones, en sí todo el aparato musculoesquelético del organismo. ¿Ya? Estamos hablando de la traumatología, ahora de todos los golpes, traumas que pueden haber, todos los traumas psicológicos, no solamente los traumas de los miembros. ¿Alguna pregunta ahí? Todo tranquilo, ¿no? Entonces, algunas definiciones que ustedes tienen que saber desde el comienzo vendría a ser que es una fractura, que es una luxación, que vendría a ser un esguince. Entonces, una fractura vendría a ser la solución de continuidad del tejido óseo. ¿Ya? Ustedes van a darse cuenta que la anatomía cuando yo les muestro va a cortical mediana, cortical lateral. ¿Ya? Y van a darse cuenta si hay una solución de continuidad, quiere decir que hay pérdida de la continuidad del tejido óseo. Cuando hablamos de una fractura. Cuando hablamos de una luxación, es la pérdida de la congruencia articular que pueda tener cualquier tipo de articulación. Podemos hablar de articulación del hombro, la cadera, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de luxación sea, también podemos decir, bueno, se decía antes que también existía una subluxación. En realidad, o se luxó o no se luxó la articulación, ¿ya? No hay subluxación, ¿ya? O se luxó o no se luxó. Hay que tomar en cuenta también qué tipo de articulaciones tenemos. ¿Se acuerdan cuando ustedes pasaban la anatomía? Había un capítulo en la anatomía que nos decía, había osteología, minología, artrología, y en ese capítulo ustedes se van a dar cuenta de cuántos tipos de articulaciones teníamos. Tenemos las móviles, semimóviles, ¿y qué manera? Las estáticas, ¿no? Y en ese tipo de articulaciones semimóviles son las que nosotros nos vamos a tomar en cuenta, o vamos a tomarlas en cuenta más, que son ¿cuáles son las semimóviles? ¿Se acuerdan? Era la condilartrosis, troquilartrosis, enartrosis, posibilidad de anatomía aquí. Ni uno, nadie le gusta anatomía, como han pasado de noche. ¿Ya? Entonces todas esas articulaciones móviles son las que nosotros vamos a hablar. Vamos a ver un capítulo en que hablemos de las semimóviles, que vendrían a ser las articulaciones de la columna vertebral, ¿ya? Pero eso va a ser en otro capítulo. Entonces, en todo caso, hablábamos entonces que la luxación es la pérdida de la congruencia articular. Puede ser cualquier tipo articular móvil, ¿ya? Por último, ¿qué vendrían a ser los esguinces? Los esguinces es lo que casi siempre ustedes van a ver, imagino que algunos de ustedes han tenido algún esguince, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser el esguince? Es el conjunto de alteraciones anatomopatológicas en la cual se produce un traumatismo de inversión o eversión, si estamos hablando del tobillo, o un mecanismo torsional, un trauma torsional, quiere decir que cualquier tipo de explosión, mayormente la explosión de la rodilla, hombro, el tobillo, son los que presentan los esguinces, ¿ya? Hay un traumatismo en el cual torsional quiere decir que el tobillo se torció, ¿ya? Aguanta todo lo que fue las articulaciones, los ligamentos del tobillo, hasta que se pueden romper. Y los esguinces nos podemos dividir en primer, segundo y tercer grado, dependiendo cuál sea. Cuando hablamos de un primer grado, estamos hablando que ese ligamento se estiró, se elongó, ¿ya? No es lo mismo.
Cuando hablamos de una esguince en segundo grado es cuando un ligamento se ha roto pero parcialmente, y cuando hablamos del tercer grado es igual, hay que tomar en cuenta de que puede estar todo el ligamento roto o puede estar arrancado, convulsionado de la inserción ósea que va a tener, ¿ya? Y es una patología que todos, a ver, pues si alguno lo ha tenido a un familiar, a ustedes mismos, o a algún amigo lo ha tenido. Y es fácil, a ver, ustedes se dan cuenta que es fácil el concepto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Avanzamos aquí. Hay otras definiciones como la osteosíntesis, que debería ser una estabilización de un trazo de fractura mediante un implante, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Vemos que tenemos una fractura en el hueso y cómo vamos a hacer para unirlo mediante un implante. En este caso, ustedes están viendo que aquí son las placas bloqueadas. Este señor tiene una fractura aquí en medio, toda esta parte del húmero distal, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de placas que tenemos? Tenemos diferentes tipos de placas, tenemos placas bloqueadas, tenemos placas normales, convencionales, pueden ser de acero o pueden ser de titanio, como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, ¿qué debería ser la osteosíntesis? Debería ser la estabilización de un trazo de fractura, dos trazos de fractura mediante un implante, ¿ya? Ahora, las artroplastías. Las artroplastías podemos hablar que las artroplastías pueden ser parciales o totales, ¿ya? Dependiendo qué tipo de artroplastía o prótesis podamos colocar. Este es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo el reemplazo articular, ¿ya? Se reemplaza por lo que vendría a ser una prótesis, ¿ya? O puede ser parcial o total. En este caso estamos hablando de una prótesis total. Cuando hablamos de una prótesis parcial, hablamos cuando solamente colocamos esta prótesis, ese implante, y no tomamos en cuenta el acetábulo. Porque si ustedes se dan cuenta, la anatomía decía que había una cabeza femoral y había un acetábulo en la cual iba a formarse la articulación coxofemoral, ¿cierto? Que es una enartrosis. ¿Qué es una enartrosis? ¿Quién está? ¿Qué es una enartrosis? Soy medio sordito. ¿Qué es una enartrosis? Una articulación que tiene la forma de una esfera con una concavidad. Ya, ¿y qué tipo de movimientos tiene esa enartrosis? Extensión, flexión, rotación medial. ¿Cuántos tipos de movimientos? ¿Se acuerdan cuántos tipos de movimientos tiene? Extensión, flexión, rotación medial. 6, ¿no ves? ¿Cuáles son los 6? Aducción, abducción, extensión, flexión, Ya. rotación medial y rotación lateral. Y el Rotación. rotación es que ya. Entonces, ese tipo de articulaciones puede colocarse también, se puede realizar los procedimientos quirúrgicos con la artroplastía. Entonces podemos tener artroplastías parciales y totales, como le dije anteriormente. Y no solamente se puede hacer en las caderas, ¿ya? Le voy a producir unas cuantas imágenes más. También se puede hacer prótesis parciales, totales, también se puede hacer en las rodillas, en los hombros. Mayormente estas tres tipos de articulaciones son las que más se colocan, tomando en cuenta que número 1 prótesis de cadera, número 2 rodilla, 3 hombros, ¿ya? Después cuando hablamos del tobillo, codo, son muy pocas se colocan, pero tomando en cuenta las artroplastías no se debería hacer solamente tomando en cuenta de cuál se coloca más: cadera, hombro y rodilla, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la artrocentesis? Consiste en un procedimiento en el cual usted va a funcionar una articulación. Puede ser por un aumento de volumen, puede ser porque haya un proceso infeccioso, ¿ya? Puede ser porque hay un traumatismo torsional en la rodilla, hombro, cadera, lo que hay, cualquier tipo de articulación. Si usted quiere tener un examen clínico del líquido sinovial que va a encontrar en esa articulación, usted va a realizar una artrocentesis en la cual usted va a retirar el líquido que se va a acumular en una articulación, ¿ya? Como usted sabe, o como sabía en anatomía, les decía que una articulación va a vivir por el líquido sinovial, ¿no? Y la articulación, para que tenga el líquido sinovial, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber movimiento.
porque las articulaciones son para moverse. Entonces, si es para mover, entonces eso provoca de que haya más formación de líquido sinovial, y hay veces que se acumula tanto que no puede ya la articulación mover, o también puede ser por un proceso infeccioso. ¿Ya? La artroscopía es otro procedimiento quirúrgico que nos puede ayudar para dar un tratamiento, ¿ya?, a la dolencia que va a tener, o también para dar un diagnóstico, para un tratamiento, para limpiar las rodillas, hacer una meniscectomía, o también podemos tratarlo para el tratamiento ya netamente quirúrgico cuando tenemos lesiones meniscales, cuando tenemos lesiones del menisco, cuando tenemos lesiones ligamentarias, del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Como ustedes saben, en la rodilla, especialmente en la rodilla, tenemos ligamentos que vendrían a ser extracapsulares e intracapsulares, intraarticulares y extraarticulares. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan cuáles son los ligamentos extracapsulares que tienen la rodilla? Colateral medial y colateral lateral, ¿no? Que son los que principalmente siempre son los que provocan las esguinces de rodilla. Y los intracapsulares o intraarticulares tendrían que ser un ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿Se acuerdan de eso? Me alegro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando hay una artroscopía? La artroscopía, como dice aquí, él se va a ingresar por dos huequitos. Mire, este vendría a ser la rodilla. Se meten dos huequitos en la cual uno nos va a servir para meter la cámara y la fibra óptica, y el otro portal, se le dice, el otro portal nos va a servir para el trabajo. Como dice, vamos a trabajar, el otro vamos a mirar. Tenemos la artroscopia en la cual aquí podemos ver lo que tenemos adentro de la rodilla, ¿ya? Y ahí podemos visualizar, tenemos lesiones meniscales, tenemos lesiones femorales, tenemos reblandecimiento de toda la superficie articular, ¿ya? O sea, es una cirugía mínimamente invasiva que se puede realizar solamente con el ingreso de dos portales pequeños y el ingreso de la cámara con una óptica, ¿ya? Las artrodesis son procedimientos quirúrgicos en los cuales vamos a fusionar la articulación por medio de material de osteosíntesis, ¿ya? Como en este caso vemos, este es un tobillo que está artrodesado, a este tobillo le hemos colocado dos tornillos calculados en la cual está uniendo la articulación. La articulación del tobillo, ¿ya? Estamos hablando de que hemos tapado todo lo que vendría a ser tibia y peroné distal y con la tibia por debajo. Y lo estamos uniendo, eso vendría a ser fusión de una articulación mediante un material de osteosíntesis. Otro ejemplo vendría a ser aquí cuando hacemos las artrodesis lumbares. En este caso, mire, tenemos una artrodesis L4, L5, L5, S1. ¿Ya? Ese es otro tipo de artrodesis para la nivel lumbar. Pero eso pasa cuando tenemos lesiones nerviosas, con hernias de disco, dependiendo del paciente, se tiene que realizar este procedimiento, este en el tobillo, este en la columna. ¿Ya? También tenemos tipo de artrodesis en la cual podemos realizar artrodesis con diferentes tipos de materiales de osteosíntesis. En esto, aquí teníamos barras y tornillos, que es la columna, acá. Tenemos solamente artrodesis con tornillos, granulados, como ustedes vean. ¿Sí? Sí, no se sienten allá, pero no van a ver. Yo ando caminando por aquí y después no van a ver nada. ¿Ya? Y hay otro con barras y tornillos. Tengo una barra y tornillos poliaxiales. ¿Ya? Y también tenemos las artrodesis con clavos endovasculares y también tenemos las artrodesis con placas y tornillos. En este caso, dependiendo de la técnica que se realiza, dependiendo de la técnica y el abordaje que el traumatólogo podemos realizar todo este tipo de artrodesis. Debería ser la fusión de la de lente. ¿Qué es la artrodesis? Estaba diciendo que era un procedimiento que reemplazaba una función de... La artrodesis es el procedimiento quirúrgico en el cual se va a funcionar una articulación. Como le dije anteriormente, las articulaciones son para moverse, ¿no? Entonces, si yo sigo moviendo mi rodilla, está bien. Cuando la artrodesis, mi rodilla va a quedar así, fusionada, solamente va a ser una sola pierna, nada, no se mueve nada. Entonces se fusiona, no se mueve. Podemos con tornillos, con placas y con clavos endovasculares. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ojalá que sí.
La anquilosis. La anquilosis vendría a ser lo mismo. Es la fusión de una articulación, pero sin tomar en cuenta un material de osteosíntesis. Nada. Sin nada se da toda esa anquilosis, se llama. ¿Ven esto? ¿Ven la diferencia entre la articulación coxofemoral derecha con la articulación coxofemoral izquierda? ¿Ven alguna diferencia? A ver usted que está comenzando, el de verde. ¿Ve alguna diferencia entre esas dos caderas? Nada. ¿Alguien ve alguna diferencia? Se puede ver, digamos, No me digas, todavía no vamos a avanzar eso. ¿Qué ven de diferente aquí con aquí? Así para que lo entiendan. ¿Ah? Yo le voy a decir qué hay. Mira, esta articulación de acá, mire, hay un espacio articular aquí, mire, ¿lo ven? Acetábulo y cabeza femoral. ¿Sí? ¿Ahí me entienden? Ahora aquí, miren, no hay ese espacio articular, miren. ¿Ya? Eso quiere decir que esa articulación o está fusionada o está por fusionarse. Eso quiere decir que esta articulación de acá, esta, la de la izquierda, puede hacer esto. La otra, la derecha, no mueve nada. ¿Ya? Se está fusionando, entonces no tiene movimiento. Entonces aquí llamamos entonces una anquilosis, la pérdida de la movilidad articular por una fusión articular. ¿Ya? ¿Qué sucederá? Por factores naturales. Si alguna vez alguno de sus abuelitos usted ha perdido la movilidad de una cadera, de una rodilla, es por una anquilosis articular. ¿Ya? Lo mismo que vemos acá. Miren, esto vendría a ser una radiografía de columna vertebral. ¿Ya? Ahí tenemos la radiografía de discos lumbares, son los más grandes que tenemos. Y tenemos lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2 y lumbar 1. Se han fusionado, miren, esas dos están fusionadas. Esos dos cuerpos vertebrales están fusionados, pero están al lado derecho. ¿Ya? Están fusionados. Puede ser por varias circunstancias. Puede ser por un trauma, puede ser que hayan colocado tornillos universales en su barra para hacerlo. Pero se anquilosó. Ya perdió la movilidad. El semi-movimiento que tiene la columna ya lo perdió. Ya está rígido. ¿Ya? A eso llamamos entonces la anquilosis. ¿Alguna duda? Bien. Las artrotomías son procedimientos quirúrgicos en la cual consiste en la cual nosotros vamos a estar directamente en la articulación. Si ustedes se dan que cuando se acuerdan de anatomía decían, ¿no?, es que las articulaciones deberían ser un lugar hermético, ¿verdad?, en la cual solamente van a entrar el líquido sinovial. Entonces, por varias circunstancias nosotros podemos hacer la anatomía en la cual vamos a estar directamente en la articulación. Ejemplo, apagan esa luz para que puedan ver si quieren. Creo que va acá. ¿Ya? Y esta es una articulación de una rodilla. ¿Ya? Eso es una anatomía, es el procedimiento de nosotros ver esta articulación. Arriba, mediante una incisión vamos a hacer a todo tipo de articulaciones y vamos a encontrar, por ejemplo, miren, estos son los cóndilos femorales. Y aquí se dan cuenta, miren, aquí adentro tenemos los ligamentos cruzados. Aquí, ligamento cruzado anterior y posterior. Así la anatomía, como ven ahorita, para esto se hizo una prótesis, para esto se hace una prótesis de rodilla. ¿Ya? Para eso está hecho esto. Miren, se dan cuenta cómo está el proceso artrósico y degenerativo del cóndilo femoral. Que puede ser, mira, hay un reblandecimiento de todo esto acá del cóndilo. Esto quiere decir ya que su huesito estaba topando hueso con hueso, que no tiene ni cartílago para poder hacer el amortiguamiento de todo el peso que va a tener el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la anatomía? Procedimiento creo que consiste en la apertura directa mediante una incisión con una articulación. ¿Ya? Las artrosis son enfermedades articulares degenerativas en la cual puede provocarse de manera, puede ser primaria, una artrosis primaria o puede ser una artrosis secundaria. Cuando hablamos de una artrosis primaria, estamos hablando de que este proceso degenerativo, artrósico de un paciente ha sido, como dice el nombre, degenerativo. Mientras ha pasado más el tiempo, la articulación se puede desgastando. ¿Ya? Las articulaciones, todas las articulaciones son como ustedes ahorita. Ustedes tienen 20 años, 21 años,
¿cierto? La mayoría, hay algunas excepciones. Ya ustedes se dan cuenta que su cara es bien lisa, ¿ya? De aquí a 10 años, a 15 años se van a dar cuenta que ya van a comenzar a tener ya pequeñas arrugas, humedades a nivel de la cara. Que es lo mismo la articulación también es lo mismo. Comenzamos todos sanitos, todo bien, pero mientras los años van pasando, también se va desgastando, así como la piel de la cara se va desgastando, así como todo se va desgastando de a poco, ¿ya? Y este desgaste puede ser primario, que vendría a ser de forma natural, o puede ser una artrosis secundaria. Cuando hablamos de las artrosis secundarias, estamos hablando de que las artrosis pueden tener una patología, que puede ser una reumatoidea, puede ser que sea iatrogénica, ¿ya? Puede ser por un procedimiento quirúrgico que se le haya hecho, por ejemplo, hay artrosis secundarias en la cual tenemos un proceso de fracturas de la meseta tibial. ¿Recuerdan cuál es la meseta tibial? La extremidad superior, el epífisis superior de la tibia se articula con el fémur para que sea la rodilla. Entonces, cuando tenemos esas fracturas de las mesetas tibiales y la superficie articular no queda tan recta, ¿ya? Como tendría que quedar, entonces comienzan a haber procesos de artrosis, ¿ya? ¿Ven? Por eso son secundarios, no son degenerativos como le decía anteriormente. Puede ser por eso, por patologías como la reumatoidea, iatrogénica, o también podría ser por traumatismo, ¿ya? Por fractura de cualquier tipo de la superficie articular, ¿ya? Y cuando es degenerativo, van a ver ustedes a las personas que son mayores así, o se ponen chuequitos o se ponen con las tabas juntas. A los que le dicen chueco y a los tabajuntas. Si alguna vez han escuchado esas palabras, así son, ¿ya? Eso ya es un genu varo, y cuando tiene la rollita junta es un genu valgo, ¿ya? Dice, en paréntesis están las rodillas y están en X las rodillas, así se les puede decir, ¿ya? ¿Cómo ustedes van a ver un proceso artrósico en una radiografía? Lo van a ver así, de esta manera. Miren. Hay una deformidad de la superficie articular. Esta meseta tibial, aparentemente, esta de aquí tendría que ser más recta que esta. Y mire, ya hay hundimiento, ya hay deformidad del cóndilo medial, deformidad de la meseta tibial, ya una hipoplasia en la meseta tibial que se puede provocar por la misma deformidad y desgaste que va a tener la articulación, ¿ya? Esta articulación aparentemente ya debería ser una articulación para hacer procedimiento médico, ya está apta para hacer una artroplastía total de rodilla, ¿ya? ¿Qué era una artroplastía, se acuerdan? ¿Usted? No sé su nombre, perdón. Mari. ¿Perdón? Mari. Mari. ¿Qué es una artroplastía? Es un proceso de fusión. No, esa es la señorita que está de verde. ¿Qué es una artroplastía? ¿Con qué? ¿Ya? ¿Me entendieron eso, sí? ¿Todo bien, no? Con lo que vendría a ser la artrosis. El espolón calcáneo está en la literatura de la avance. Estos conceptos hay que avanzarlos igual ya. Para mí no es muy importante, pero el espolón calcáneo en exostosis calcánea también se le dice es la formación de tejido óseo anormal en cualquier tipo de hueso, en este caso en el calcáneo, ¿ya? En este caso se forma una calcificación en el talón que se forma mayormente por la consecuencias de tener una fascitis plantar crónica. No sé si alguna vez ustedes han caminado harto y les duele las plantas del pie, ¿ya? Sí, se provoca una fascitis plantar, proceso inflamatorio de la fascia plantar, ¿ya? En la anatomía y imagino que también lo van a haber visto, ¿ya? Entonces, aquí, esto de aquí se inflama y comienza a haber un proceso inflamatorio, ¿ya? Cuando ese proceso inflamatorio de la fascia plantar se hace crónico, hay formaciones, ya, hay unas calcificaciones que se pueden formar en el calcáneo, o puede ser inferior al calcáneo, la parte inferior, o también puede ser en la parte posterior, ya. ¿A alguien le gusta el fútbol acá? ¿O le gusta mirar? ¿Sí?
¿Has visto algunos jugadores que se cortan aquí, la parte de aquí de la chutera? No lo ha visto. ¿Alguien lo ha visto? Por si acaso. Se cortan esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una bola que se les forma acá. Es por un halo o es por un espolón calcáneo, pero un espolón calcáneo posterior. Por eso. Ya, porque no lo pueden sacar, porque mayormente ese halo o ese espolón calcáneo se forma por debajo del tendón de Aquiles. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico este? Tendón de Aquiles, hacer una osteotomía, cortar, sacar e insertarlos, cortar el cartílago y otra vez insertar. Es un procedimiento quirúrgico largo. Son de recuperación por unos 6 meses. Por eso es que los jóvenes no se lo hacen. Y por eso prefieren cortarse la parte posterior de su chutera o de lo que utilicen. ¿Ya? Algunas personas los tienen, ¿ya? Y ¿cuál vendría a ser mal de este paciente? Son utilizar zapatos duros, los zapatos de vestir duros o los zapatos de tacones que usan afuera también. Lo mejor para ellos siempre es utilizar zapatos de tenis porque son blancos, ¿ya? Entonces, ¿saben qué es un espolón calcáneo? Entonces es una calcificación que se va a formar en la parte posterior o en la parte inferior del calcáneo. Una calcificación que se puede dar, ¿por qué? Por la fascitis plantar. Ahora, hablando de las deformidades que podemos tener o que podemos encontrar o que las podemos adquirir, ¿ya? Pueden ser deformidades en niños, pueden ser deformidades en adultos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos las deformidades en genu valo y genu valo. Esto vendría siendo un miembro inferior normal, recto, ¿ven la línea azul? Es una línea azul que entonces nos puede decir de que tiene una superficie articular o un miembro inferior normal, ¿ya? En realidad todos son normales, solamente que hay pequeños tipos de deformidades. En este que tenemos acá, que la ven que está un poquito abierta, ¿ya? Ese que está abierto, el que tiene las rodillas abiertitas o chuequitas, como se dice, es el genu valo. ¿Alguien es veniano aquí? Todos son de Santa Cruz, no hay ningún veniano. ¿Hay? Bueno. Los venianos donde hay un chiste que ellos dicen en el cual de que los niños en vez de ponerlo en un andador lo ponen en una tortuga, ¿no? Y la ponen en una tortuga, por eso son así, ¿ya? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Lo han visto a Doctor Pedraza alguna vez? ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo han visto a Doctor Pedraza que es un poquito chiquito así, no? Él tiene esta deformidad. En el lugar. Yo, por ejemplo, miren, yo soy genu valo. ¿Por qué? Porque tengo las dos rodillitas juntas, miren. Igual estoy así. No puedo unir mis dos tobillos abajo. ¿Por qué? Porque se pone una tabla contra la otra. Entonces ellos son los que tienen una rodilla en X, son los genu valo. Los que tienen las rodillitas abiertas son genu valo. ¿Me entendieron ahí? Bien. Ahora aquí, hablemos de las caderas. Pasen, sigue siendo. Pasen. Aquí tenemos la cadera. Oye, vamos a hablar de lo que debería ser. Este es el fémur y tenemos un ángulo cefalomedular. ¿Ya? Cefálico por esta parte y medular por el proceso, por esta parte del hueso de la diáfisis. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del ángulo cefalomedular, estamos hablando de que tiene una conexión normal. La cabeza, el cuello y el cuerpo del fémur. ¿Ya? Cuando hablamos de lo que es normal, debe tener una angulación entre 135 a 145, de 125 a 135 grados. ¿Ya? 135 a 135 grados es lo normal del ángulo cefalomedular. ¿Ya? Cuando eso excede o aumenta, estamos hablando de que si tiene menos de 120 es una coxa vaga. Cuando hablamos de que esto se excede de 125, 130 o 145, vendría a ser una coxa varga. ¿Ya? Si es más chiquito es varo y si es más grande vendría a ser varga. Esta es una de las deformidades que pueden encontrar en todas las personas, cualquier persona. Ya le di un ejemplo de quién era varo y quién era valgo. Yo te voy a saber cuál es varo y yo soy valgo. ¿Ya? Así. ¿Lo conoce el doctor Sosa? No. El doctor Sosa, si alguno va a pasar ginecología con él es valgo, por ejemplo. ¿Ya?
Las escoliosis también son otras deformidades que se van a encontrar en la columna vertebral, que son las desviaciones laterales con desviaciones hacia la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Eso quiere decir, miren, que podemos tener una columna, lo normal es una columna recta, la columna cervical, dorsal o torácica, lumbar, del sacro y el cox. ¿Ya? Estas escoliosis se van a dar mayormente entre las articulaciones de la columna dorsal y lumbar. Entre las 12, la lumbar 12, el lumbar 1, hacemos no sea las deformidades, que es una deformidad que se va a ver. La columna vertebral es desviada, puede ser un desvío a la derecha, puede ser un desvío a la izquierda. Como ven acá, ¿lo ven? Mire, va recto y se hace una curva acá, como ven aquí en la imagen. Así ustedes van a ver a un paciente. ¿Presenta dolor una persona con escoliosis? Ahorita, ¿ya? Cuando ustedes ven a un paciente así, a veces el paciente lo va a pasar como si fuera normal, ¿ya? No le va a pasar nada, recién en algún momento pasa como su pareja, ya personas mayores. Oye, ahí tenía tu espalda torcida, le dice. ¿Por qué nunca se dio cuenta? Porque nunca le afectó, nunca le provocó dolor. Hay pacientes que sí, que le va a provocar dolor, le va a provocar muchas lumbares, pero dependiendo de cuánto ángulo vaya a tener de deformidad. ¿Ya? Cuando una escoliosis se puede operar, cuando uno tiene que tomar en cuenta cuando esa escoliosis, ¿ya? Esas desviaciones que va a tener la columna vaya a provocar problemas a nivel del sistema cardiorrespiratorio. ¿Ya? Ahí uno se va a dar cuenta, o uno va a tomar en cuenta de que esa desviación tiene mucho ángulo, esa desviación, entonces nos va a provocar ya problemas cardiorrespiratorios. Ahí nos vamos a dar cuenta que ya es una escoliosis grave. Algunos puede ser una escoliosis leve, moderada, en la cual solamente ni siquiera le provoca clínica, ¿ya? Lo que sí puede ser que le provoque, pasando los años, es una artrosis de la columna vertebral, ¿ya? Como por ejemplo aquí ya tenemos procesos artrósicos. Entonces, ¿alguna vez han escuchado los picos de gallo, le dicen igual alguno? O le dicen pico del oro en la articulación, que se deforma como si fuera un poquito. Lo mismo, es un proceso artrósico de la columna vertebral. Ya le dije, todas las superficies articulares se desgastan también, ¿ya? Entonces esta es una desviación que vendría de la columna vertebral, entonces la denominamos escoliosis. ¿Qué patología nos puede traer esto? La lumbalgia con ciática, la lumbalgia sin ciática, ¿ya? La lumbalgia con ciática son los procesos inflamatorios que pueden ocurrir a nivel de la columna vertebral y pueden llegar a repercutir o irradiar a todo el miembro inferior. Pueden solamente irradiar a la parte la parte glútea, del músculo anterior, del músculo lateral, puede llegar a la rodilla, puede llegar a las piernas, puede llegar a los gastrocnemios, puede llegar hasta los tobillos y hasta el pie. Una lesión aquí en la columna puede provocar todo eso, toda la parte inferior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Una persona con ese nivel de escoliosis puede hacer ejercicio con pesas? Puede hacer eso. Puede hacer, pero le va a provocar mucha lumbalgia. Más que todo para ellas, para esas personas, son la natación. Normalmente he visto que los kinesiólogos recomiendan a los pacientes hacer ejercicio. Pero ejercicio de los miembros, no ejercicio de columna, no ejercicio de espalda. Lo que te va a decir el fisioterapeuta es que más que todo haga reforzamiento muscular, que no es lo mismo hacer fisiculturismo, ¿ya? No es lo mismo hacer reforzamiento muscular que hacer tampoco fisiculturismo y el reforzamiento muscular como natación. Ellos sí te van a explicar. Reforzamiento muscular sí, ¿ya? Pero no fisiculturismo ni tampoco exceder las partes musculares, ¿ya? La orientación espacial, entonces, decimos que tenemos cortes sagittales, tenemos cortes coronales, luego transversales. ¿Para qué nos va a servir esta orientación espacial? Porque nosotros vamos a poder leer ya estudios complementarios con estos sabiendo, podemos ver los cortes que sean transversales, los cortes coronales, sagittales, ¿ya? Entonces, para poder ver y definir qué tipo de visión estamos viendo, ¿ya? También decimos que lo podemos dividir en superior, inferior, proximal o distal, lateral o medial, ¿ya? Tipos de movimientos activos, tenemos los movimientos activos de flexión, de extensión, que estos pueden ser
activos y pueden ser movimientos pasivos. Los activos cuando hablamos de movimiento o acción muscular con orden, y las pasivas deben ser sin acción muscular, ¿ya? Entonces tenemos los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, tenemos rotación externa, rotación interna, tenemos la protucción, pronación, supinación, eversión, inversión, y por último son los circunvolución. Entonces estos tipos de movimientos que son casi todas las articulaciones, como ser las articulaciones, las enartrosis, ¿ya? Que tienen todo tipo de movimientos. Otros movimientos como dorsiflexión, plantiflexión, tenemos rotación interna, pronación, supinación, tenemos eversión del tobillo, inversión del tobillo. Tenemos movimiento de flexión, estamos hablando de la proyección de la cadera, de la rodilla, podemos tener también estos movimientos de elevación, de presión, de producción, de erección, circunducción, que hacemos a nivel del lomo, a nivel de la cadera, a nivel del cuello. Y otro tipo de deformidad que podemos tener también vendría a ser a nivel del miembro inferior, puede ser el normal, que es normal anatómico del miembro inferior, o el antecurvatum o el retrocurvatum. Este antecurvatum, ¿alguna vez han visto a una persona adulta que ustedes han conocido de años ya? Que antes caminaba recto y ahora caminan así, con la columna hacia abajo, con las piernitas que no llegan a flexionar o extender toda completa, así que ¿ya? Es una deformidad que se da por la edad, ¿ya? Es una deformidad que se da por la edad y se le llama antecurvato, ¿ya? Quiere decir que la rodilla no las puede flexionar completamente, extender completamente así, ¿ya? Queda con las rodillas así, también así. Mayormente lo ven los abuelitos. Hay otra que vendría a ser el recurvatum. Esto mayormente se da en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más laxas, tienen más tejido celular laxo, ¿ya? Entonces, no sé si alguna vez ustedes han hecho cosas así, se nota las personas que la cargan el brazo, así. Es lo mismo que las rodillas también se paran y se van como si estuvieran yéndose para atrás, como si las rodillas se estuvieran yendo para atrás. Es lo mismo. Es un proceso normal, solamente que la mujer tiene más elastina en las articulaciones, son más elásticas, ¿qué quiere decir? A diferencia de un varón, que el varón no tiene mucho eso. Está la cifosis, la lordosis, igual son las enfermedades que podemos tener a nivel de la columna vertebral. La cifosis, cuando hablamos de un paciente, mujeres embarazadas, pero las mujeres embarazadas hacen este movimiento, y hacen como levantando el trasero, ¿no? Es lo mismo, ¿por qué? Porque ellos están haciendo un sistema de compensación con la columna vertebral y el peso que está sosteniendo la parte anterior. Es lo mismo que los gorditos también hacen ese mismo procedimiento, ¿ya? Bueno, vamos a ver el tema de lo que vendría a ser el rayo X. El rayo X es un estudio muy importante, es de primera elección para el traumatólogo, en realidad para todas las personas que tengan un trabajo, el primero estudio documentario, en la cual nosotros vamos a decir, que me imagino que no haber pasado ya en semiología, que nos pasa en semiología siempre, qué es radio lúcido y qué es radio opaco. Entonces, cuando hablamos de qué es los radio lúcidos, es la estructura con baja densidad, en la cual nosotros lo vamos a ver como si fuera aire y vendría a ser oscuro. ¿Cuál vendría a ser ese? Ejemplo, esta parte del número 1, aire, oscuro lo van a ver. Entonces esto debería ser radio lúcido. Y lo contrario, radio opaco vendría a ser estructuras con alta densidad y con mayor penetración del paso del rayo X. Entonces ahí van a ver como si fuera el hueso, ¿ya? Entonces aquí vamos el número 1 como aire, vendría a ser radio lúcido. El 2, estamos intermedio, ¿no ves? El 3, 4, 5, radio opaco. Entonces ya se dieron cuenta qué estructura ustedes van a ver cuando vean al hueso, ¿no ves? Cuando hay una solución de continuidad. Hay una regla que se llama la regla del 2 de la radiografía, en la cual vamos a pedir, nosotros los traumatólogos decimos la regla del 2. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos siempre 2 proyecciones, AP y lateral, de cualquier tipo de articulación, ¿ya? Entonces vemos aquí 2 proyecciones entre sí. En algunos casos
pedimos dos tipos de articulaciones, ¿ya? Tomamos en cuenta la articulación proximal y la articulación distal. Ejemplo, podemos hablar de la articulación del tobillo y la radiografía de la articulación del tobillo y la articulación de la rodilla. Pedimos dos tipos de articulaciones en proceso, en fracturas, por ejemplo, fracturas especiales de tibia. Nosotros pedimos la radiografía donde se ve el tobillo y donde se ve la rodilla. Ya, ahí son dos tipos de articulaciones. Por último, los dos últimos vendrían a ser dos miembros comparativos. Hay veces que pedimos una radiografía de mano, por ejemplo, ¿ya? Y vemos algo extraño en su mano, ¿ya? Que no es normal. Pedimos radiografía de la otra mano para ver si tiene las dos esa misma deformidad, es normal, ¿ya? Por eso pedimos dos proyecciones. Y cuando hablamos de dos expresiones sucesivas, quiere decir, en este caso, en este último, pedimos, por ejemplo, en las fracturas de escafoide. Las fracturas de escafoide, en una primera visión, a veces no se ven muy bien, a no ser que le demos la tomografía, pero no siempre ustedes van a tener un lugar donde puedan hacer la tomografía. Entonces, se realiza una radiografía, por ejemplo, el escafoide hoy, que día miércoles, y le pedimos una de aquí a 7 días, el otro miércoles, de la misma posición, el mismo hueso, la misma proyección, ¿ya? Y la del miércoles hoy no se veía casi nada, pero la del próximo miércoles ya hay un trazo fractural que se puede ver. Entonces pedimos dos exploraciones sucesivas con intervalos de días, de la misma proyección, pero diferentes tipos de días, ¿ya? Algunos casos se sale así para eso. Entonces esta es la regla del 2, que eso le voy a preguntar en el examen, ¿ya? Una manera de un poquito de estudiar, de ver las proyecciones que podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una proyección apilateral de la meseta tibial o de la tibia o de fémur proximal o mandibular osteosíntesis, que es una ferretería esa rodilla. ¿Ya? Aquí tenemos la radiografía, solamente una radiografía AP de una fractura de muñeca, del radio distal o una fractura de cúbito distal. Aquí tenemos una radiografía de una sola proyección de una fractura diafisaria proximal de húmero. ¿Ya? Ven las dos verticales que están separadas. A esto yo llamaba cuando le decía pérdida solución de continuidad. Esto vendría a ser la cortical, cortical. Si no estuviera fracturado, eso tendría que estar continuando, ¿no? Entonces, solución de continuidad. Ya no hay continuidad de la cortical. ¿Entienden? Tiene una fractura, entonces, mira, igual acá. Esta es una cortical, todo eso. Aquí, anterior y posterior, otra cortical. Lo mismo aquí, cortical. Dice el concepto de qué es una fractura, ¿qué era? ¿Qué es el concepto de una fractura? ¿De qué? Te digo, hay una continuidad, entonces mira, aquí ya perdió la continuidad. Está separado. A eso se refiere el concepto ese. ¿Ya? Pronunciación es con las articulaciones. Si esto de acá estuviera fuera de ese lugar, eso es una pronunciación. ¿Ya? Aquí. Es una solución de continuidad a nivel del húmero distal. El codo está destrozado. Esta es una proyección antero-posterior y esta es una proyección lateral. Entonces pedimos dos tipos de proyecciones a una misma articulación. ¿Ya? Y ahí miren, hay una fractura de nivel metatarsiano. ¿Ya? Dos proyecciones también. Una antero-posterior se dice, y una oblicua cuando hablamos del pie. ¿Ya? Aquí alguien ve algo. Esta es una radiografía de pelvis. El que ve algo me dice, ¿ya? Donde hay una solución de continuidad, hay una sucesión, ¿qué hay? ¿Dónde hay una fractura? ¿Aquí? ¿Aquí? No.
base cervical se llama, no de cabeza femoral, ¿ya? Porque esa viene en el cuello, en la base del cuello. Eso sobre todo viene en la base del cuello, ¿entiendes? Esa es una proyección antero-posterior de pelvis, o panorámica de pelvis, se solicita. Aquí, ¿qué hay acá? ¿Fractura de qué? ¿Radio cúbito eso? Cúbito, ¿no? ¿Cómo se conforman los huesos largos? ¿Se acuerdan? Tenemos tres tipos de diferenciación de huesos, ¿verdad? Hueso largo, hueso corto, ¿qué va? ¿Cómo se dividía la diferenciación de los huesos? ¿Ah? No, yo sé, eso es para los huesos largos. Ahora le pregunto, ¿cómo es la diferenciación de los huesos? ¿Qué tipo de huesos tenemos? Hueso largo, corto, plano, ¿qué más? ¿Ah? Ahora, ¿cómo se divide la clasificación de los huesos largos? Todos huesos largos decían epífisis, la metáfisis y la diáfisis. Lo mismo. Pero ese cuando el hueso es de un niño. Así, el niño tiene eso. Tiene epífisis, metáfisis, diáfisis. Así, ¿no? La epífisis superior, la epífisis inferior. ¿Está bien? No me he equivocado, ¿no? Ahora, el hueso de adulto, ¿cómo se llama? Ya está bien, tenía superior, inferior y diáfisis. Ahora, ¿cómo ustedes la describen esa fractura? ¿Cómo ustedes describirían en su examen si le ponen una radiografía y describen esa radiografía? Sería una fractura de diáfisis. En una radiografía nos proyectan dos proyecciones, AP y lateral. ¿De qué es esto? ¿Qué es esto? Del antebrazo, ¿ya? En la cual vamos a ver solución de continuidad a nivel de la diáfisis de hueso cúbito, ¿no? ¿Todo bien? ¿Le entendieron eso? ¿Alguien no lo entendió? Voy a mandar a la anatomía si no entendieron. Aquí, proceso, a ver, aquí hay una artrosis. Este es un proceso degenerativo de la articulación de la rodilla también. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de articulaciones tenemos en la rodilla? Usted. Perdón que la apunte que no sé su nombre. ¿Cuántos tipos de articulaciones tenemos en la rodilla? ¿No se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien que haya pasado anatomía? ¿Usted? Me anda sonrisa, ¿eh? ¿No se acuerdan? ¿Alguien pasó anatomía aquí? ¿Con quién ha pasado anatomía, verdad? Con los 6 docentes, 7 docentes que hay. Aquí te saltan la introducción. ¿Ah? Todos se saltan la introducción. Pues ¿cómo introducción? Eso no es introducción, este es parte del tipo de un capítulo de la anatomía. Está en introducción. ¿Con quién ha pasado anatomía ustedes? Bueno, el único que no pasa articulación es el doctor. No, es Oscar Aguilar. A él le gusta más hacer abdomen. Ya la articulación de la rodilla tiene 3 tipos de articulaciones. ¿Ya? Es una articulación bicondilia. ¿Ya? Es una bicondilia. Y esta articulación que viene aquí de la rótula con la cara anterior del fémur, que es una articulación, una troquilartrosis. Entonces, un bicondilia y una troclea. ¿Ya? Entonces son 3 tipos de articulaciones. 2 que son de la condilia y una que es la troclea. Una troquilartrosis. Entonces son 3 tipos de articulaciones. Y para hacer una prótesis de rodilla, por ejemplo, nosotros vamos a decir cuántos tipos de lesiones articulares tiene. Tiene tricompartimental. Los 3 compartimentos tienen artrosis. ¿Ya? Aquí es tricompartimental. Un cóndilo, el otro cóndilo y la rótula, la patelofemoral. ¿Ya? La articulación patelofemoral es una troquilartrosis. Y ahora aquí, ¿qué ven? ¿Ya se anotaron la línea? ¿Sí? ¿Por qué, señora, la que está?
señorita, usted, la última de la fila. ¿Qué ve aquí? Mira, se avanzó ya. Ahí. ¿La puede escribir esa radiografía? Ya está con sueño y ni siquiera se llega a recomendar. Usted es la última de la fila que está pegada a la pared. ¿Usted? ¿La puede escribir eso? ¿Alguien puede escribir eso? Esta es una fractura periprotésica. Está por arriba de la prótesis de rodilla. ¿Ya? Aquí está el proceso, aquí está la fractura. Pérdida de la continuidad, la congruencia. Y aquí miren, pérdida de solución de continuidad. ¿Ya? Aquí, ¿qué hay? Es una fractura de radio o de cúbito. Radio, ¿no? Tiene proyección AP y lateral. Allá que, ¿qué es lo que ven señalado ustedes ahí? Estas, ¿no? Las que están laterales, el lado derecho y el lado izquierdo, son radiografías de pie, una AP y oblicuo, ¿ya? Donde está señalado vendría a ser tipo procesos fracturarios, mayormente los jugadores de fútbol, jugadores el deportista en la cual de alto rendimiento, en la cual tiene fracturas por estrés, ¿ya? Todas son fracturas por estrés. Es un capítulo de los tipos de fracturas, las cuales se dan por microtraumas continuos, ¿ya? Y eso mayormente si lo ven, mayormente casi todos los jugadores, ¿ya? Y aquí, para que ustedes se den cuenta, aquí está el proceso de la fractura, ¿ya? Bien. Notorio, ¿no? Una fractura diaficiaria distal del fémur. ¿Y acá? Ahora sí, ¿qué es acá? Usted, la primera de la tercera fila. ¿Qué ve acá? Sí, usted. ¿Ah? No le escucho, perdón. Sí, medio sordo. ¿Perdón? Hablen. ¿Qué ven? ¿Alguien ve algo aquí? En esta radiografía, en esta dos, el AP lateral del tobillo. Esa es una radiografía que tiene dos componentes. Tiene una luxación del tobillo, del pie, y tiene una fractura del tobillo. Esta es una luxofractura del tobillo. ¿Ya? Miren cómo está. Esta es la tibia, este es el peroné y este es el lateral. Esto debería estar aquí. ¿Ya? Y este es el proceso quirúrgico. De ahí volvió otra vez a su lugar. Eso es lo que decía usted como futbolista, que Bueno, no es que decían que la futbolista hacía una cirugía. no, ese es un ganglio, ese es una espolón. Aquí que ven, ustedes una fractura de niño ya. Es una fractura del rayo distal y cúbito distal y de cúbito distal. Con que tiene un acortamiento y tiene una deformidad dorsal. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo empiezan las prácticas? Para que ayuden a organizar. Podemos comenzar a las 7:40. Que me voy a dejar, porque ya Hay fecha de la primera porción.